Marcos capítulo 4, versículo 30 al versículo 32. Marcos capítulo 4, versículos 30 al verso 32. Bienvenido Fernando, bienvenida la mamá de Fernando, se me olvidó el nombre, hermana Elsa, qué barbaridad. Hermano Noé, bienvenidos, nos alegra verles en esta mañana. Este aplauso de bienvenida es para ustedes. Qué bueno verles, hermanos, qué bueno que podamos estar en esta mañana. Marcos capítulo 4, versículos del 30 al versículo 32. Dice la palabra del Señor. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Oremos al Señor. Padre, queremos honrarte y queremos agradecerte en esta mañana por el tiempo que nos das. Como siempre lo pedimos, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vamos a través de la historia universal, uno puede ver y darse cuenta de diferentes elementos, diferentes movimientos, diferentes personas, diferentes eventos que comenzaron como algo pequeño, pero que trascendieron. Y de alguna manera, cosas buenas, cosas malas también. Empezaron con algo pequeño, pero que ha trascendido de una manera que usted y yo no nos podemos venir a imaginar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la historia universal, como podemos ver, nosotros podemos venir a identificar, por ejemplo, los derechos civiles de aquí de los Estados Unidos, allá por el año de 1960, si no mal recuerdo, cuando empezó su auge mayor aquí en los Estados Unidos. Empezó prácticamente con un evento, una señora llamada Rosa Parks, sentada en un autobús, cuando se subió a ese autobús y le pidieron que se levantara porque era una persona de color y no se le permitía a las personas de color el poder venir y sentarse. Entonces le dijeron que se tenía que parar porque los asientos solo eran para personas de color blanco. Y ella no cedió. Allí comenzaron los derechos civiles, su mayor auge aquí en los Estados Unidos, con una situación, con un evento. La Revolución Francesa comenzó con una situación económica donde vino y levantó a toda una nación, y toda esa nación, hablando especialmente de Francia, vino y contagió a toda Europa, y de Europa se extendió para todo lo que tiene que ver con el mundo entero. La imprenta, inventos que de alguna manera trascendieron en la historia y que marcaron toda la humanidad. ¿Qué tal de cuestiones, por ejemplo, algunos medicamentos como la penicilina, que de la penicilina es prácticamente el padre de todos los antibióticos que se le puede venir y conocer? Ahora, quien la inventó no estaba pensando venir y voy a inventar la penicilina, no. La penicilina se descubrió por error. Y por ese error, miren lo interesante de todo lo que hacen los antibióticos. Ahora, como una cosa pequeña ha trascendido y ha marcado toda la humanidad. Y nosotros podríamos venir y hablar de muchas cosas con respecto a esto. Lo interesante es que viene Jesús conociendo un poquito el corazón de la gente que lo escuchaba y conociendo a aquellos que tenía como auditorio en ese momento. Jesús ha venido y desarrollando diferentes parábolas durante todo ese tiempo. Ahora Jesús se detiene y comienza a hablar con respecto a esta parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Y como bien leímos en el versículo 30, una vez más, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué compararemos esta parábola? Es como el grano de mostaza. Y me gusta esa imagen que me hizo Pablo allí. Porque el grano de mostaza no es la semilla más pequeña, hay otras semillas más pequeñas. Pero para el contexto judío era la semilla más pequeña que podían venir y utilizar. Imagínense por favor, vea el tamaño. Pero como una semilla tan pequeña podría venir, y vean el fondo de la imagen. ¿Qué hay en el fondo de la imagen? Un árbol.
cómo una semilla tan pequeña podía venir y formarse o crearse o llegar a ser en un tremendo árbol. Entonces viene Jesús conociendo el corazón y sabiendo el contexto de todo lo que venía. Ahora lo interesante es que Jesús viene y toma este principio para poder venir y enseñar una tremenda lección de vida como las demás parábolas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hace? Y es interesante esto, porque en las demás parábolas, en las demás parábolas, Jesús siempre comenzó con la comparación. Él siempre tomaba la iniciativa para poder venir y comparar, como en el caso de la parábola del sembrador, como en el caso del agricultor y la semilla que crece, y así otras parábolas a las cuales Jesús hizo referencia. Pero en este caso, Jesús no es el que comienza diciendo, compararemos el reino de los cielos o el reino de Dios con esto, sino que comienza cambiando el sentido y comienza a preguntarse, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué lo compararemos? Entonces, la pregunta está para el auditorio. La pregunta va directamente para aquellos que están escuchando en este sentido. Y obviamente resalta entonces por qué Jesús lo hace de esta manera. Hay un elemento didáctico con respecto a todo esto que Jesús sin duda tenía que venir y tenía que hacer pensar a la gente. Y es que cuando nos hacen de alguna manera venir y reflexionar acerca sobre algo, no es lo mismo solo estar escuchando que comenzar a analizar y comenzar a decir o argumentar aquellas cosas con las cuales se está haciendo referencia en algún momento determinado. Jesús durante sus parábolas comenzó a decir, comparamos el reino de Dios con esto, compararemos el reino de Dios con esto, a esto compararemos el reino de Dios. Ahora Él les hace la pregunta a ellos, al auditorio que les está escuchando, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué cosa lo hacemos semejante? Y lo interesante que dice el versículo, vea por favor cómo lo dice el versículo 30. ¿A qué oremos a semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Hay dos preguntas a las cuales Jesús hace al auditorio en ese momento. Ahora, la pregunta es muy trascendente porque empieza siempre con el concepto del reino de Dios. Y si el judío como tal conocía el concepto del reino de Dios, eran ellos. Y el reino de Dios tenía que ver con el establecimiento del reino de Dios, donde lo que ellos esperaban era literalmente como pueblo el establecimiento de ese reino. Recuerde que los judíos en ese momento estaban socavados o sometidos al imperio romano. Y ellos querían libertad. Ellos querían venir y tener libertad de opresión con los cuales ellos estaban. Durante toda su historia se había pasado. Ahora, por eso Jesús viene y les hace la pregunta, conociendo el corazón, conociendo la necesidad y conociendo el contexto de lo que ellos tenían en su momento. Y les hace la pregunta, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Podría venir a su mente infinidad de cosas en ese instante. Pero sin duda lo que ellos querían era libertad, libertad de lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y es ahí donde entonces comenzamos a reflexionar acerca del concepto del reino de Dios una vez más. Porque si algo querían ellos como pueblo judío era libertad. Si algo querían ellos era venir y tener esa libertad del yugo en el cual estaban sometidos al imperio romano, con todas sus implicaciones, con lo que tenía que venir y ver. Ahora, la pregunta era muy trascendente. ¿Por qué? Porque si el que les estaba enseñando hablaba acerca del reino de Dios y lo había hablado con anterioridad, algo había en la persona de Jesús que la gente podría venir y preguntarse, bueno, si estamos hablando que queremos el reino de Dios, ¿será Él el que puede venir y traer el reino de Dios? ¿Será que el reino de Dios, que el pueblo que venía y conocía, que tenía que ver con el Mesías, entonces Jesús, el que está hablando, ¿será que podría ser el Mesías, el que podría venir y establecer el reino de Dios?
¿Será que las promesas que tienen que ver con el reino de Dios se pueden venir y cumplir en aquel que nos está preguntando? Por eso decía, la pregunta era muy trascendente en este sentido. Y todas las respuestas llevan, sí, Jesús es la respuesta. Sí, Jesús es el Mesías. Sí, Jesús es el que había venido a establecer el reino de Dios. Entonces, hermanos, para algunos esto era muy puntual y muy relevante, pero para la gran mayoría no era así. ¿Por qué? Porque cuando veían a Jesús y sabían su contexto, ¿cómo un carpintero puede venir y darnos libertad de la opresión con la cual el imperio nos tiene en este momento? ¿Cómo ese Jesús de Nazaret puede venir y darnos libertad en la condición en la cual nosotros podemos venir y encontrar? ¿Se da cuenta entonces cómo la parábola comienza a dar sentido? Y cómo entonces comienza a ser relevante para ellos en ese momento. Y esto es lo interesante con respecto a esto. Porque la intención de Jesús era hacerle reflexionar acerca de su persona y de todo lo que tenía que ver con el evangelio de ahí en adelante. Ahora, ¿por qué esto? Por lo menos yo descubro 3 cosas. Número 1, porque a través de esta pregunta, Jesús les hacía ver la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios actuando en cualquier instante, en cualquier momento y de todas maneras. Por eso es que Jesús a través de las parábolas, Él comenzaba a comparar esto, lo comparaba a lo otro, lo comparaba y la gente de alguna manera podía venir y entender lo que estaba queriendo venir y decir Jesús. O lo entendían sus discípulos de una manera posterior. Pero en segundo lugar, podemos ver la influencia de Dios a través de toda la historia. A través de cómo Dios ha intervenido en su pueblo y cómo el reino de Dios había llegado para ellos para poderles venir y darles libertad. No como ellos esperaban. No como ellos esperaban en ese momento. Porque el reino que Jesús vino a establecer era un reino espiritual. Ahora, ellos querían ¿qué? ¿Un reino qué? Físico. ¿No es eso incongruencia, hermanos, para la nación y para el pueblo en algún momento? Porque es el mismo pueblo que unos años antes había querido venir y decir, no queremos nada con Dios. No queremos nada que tiene que ver con Dios. No queremos ver nada con su reino. No queremos ver nada con su palabra. No queremos ver nada con sus propósitos y mandamientos. Pero ahora en la necesidad sí queremos a Dios. Entonces, ahí es donde Jesús quería venir y llevarles. Que ellos, de ellos mismos, pudieran venir y reconocer la importancia de lo que significa el reino de Dios interviniendo en todo momento. Y es que entendamos esto, hermanos, el reino de Dios siempre ha estado activo a través de toda la historia. El problema es que muchas veces nosotros no lo hemos visto en medio de todo esto. No podemos ver muchas veces porque nuestra vista está demasiado corta. Uno se pudiera venir, como bien oraba el hermano Gilberto hoy en la mañana, Señor, y él mencionaba las palabras de Habacuc en su oración, cuando Habacuc pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu justicia? ¿Por qué nos permites pasar esta situación? ¿Por qué tienen que ver nuestros ojos esta crisis? ¿Por qué tenemos que venir y sucumbir ante esta situación? Pero Dios no es que Dios esté lejos, Dios siempre está presente a través de toda la historia. El problema es que muchas veces nosotros no lo hemos visto. Allí ha estado Dios, allá está Dios. Y esto es lo que quería Jesús que ellos pudieran venir y entender. En primer lugar, que Dios ocupa a cualquier persona, cualquier circunstancia o cualquier cosa para mostrar su poder. Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Él está sentado en su trono. El problema es que muchas veces nosotros simplemente no vemos aquello con lo cual Dios está queriendo venir y trabajar. Veámoslo otra vez en el contexto del pueblo de Israel. Cuando el Señor le da la promesa del pacto a Abraham, y le dice, ¿sabe? En ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Y sabes que de tus lomos saldrán muchas personas que llenarán, Números capítulo 1, llenarán casi que toda la tierra. Y lo lleva también en algún momento y le dice, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será que, pero déjame decirte, le dijo el Señor, que también ese pueblo que salta de tus entrañas
también estará esclavizado en él. Ni siquiera la nación estaba. Ni siquiera el pueblo del Señor estaba como pueblo. Y Dios ya estaba anteponiendo o anticipándose a la dureza del corazón del pueblo, a la rebelión del pueblo, a esa rebelión que lo llevó 430 años en Egipto. ¿Quién se lo dijo al Señor? No, Él es Dios. Dios siempre está allí, hermanos. Dios siempre está allí. Y este es el elemento al cual muchas veces nosotros pasamos desapercibido. La multiforme gracia de Dios, la influencia total de Dios a través de toda la historia y sobre todo el poder de Dios actuando a través de toda la historia. Ahora, la segunda pregunta también les dice, ¿con qué parábola la compararemos? Obviamente significa que esa expresión en todas las demás parábolas había una conexión de lo que Jesús venía y estaba hablando. Y por eso uno de los elementos cuando usted va a las parábolas es el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino, en todas las parábolas, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Qué hay en el elemento común? El reino de Dios. Todos, hermanos, tienen un elemento común en este sentido. De ahí es donde Jesús viene y rescata esta parábola y comienza entonces a hablar una vez más sobre el reino de Dios y lo compara con esta parábola. Vaya conmigo entonces al pasaje. A ver si la tos nos permite terminar. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña, oiga esto, de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué pasa? Crece, ¿y qué? Y se hace la mayor de todas las hortalizas. Fíjese lo interesante de esto, de cómo Jesús quiere venir y llevarles en ese elemento didáctico a su auditorio en ese momento. Y le está haciendo ver que algo tan pequeño, algo tan insignificante, algo tan irrelevante para ese momento puede convertirse, y escuche bien esto, en algo trascendente, en algo relevante, en algo diferencial y sobre todo necesario. ¿A qué se está refiriendo Jesús entonces en este sentido? En primer lugar, lo que yo puedo venir y descubrir a lo que Jesús se está refiriendo es a su propia persona. ¿Por qué? Por eso les hacía ver en el sentido cuando les dice, mire, ¿a qué compararemos? La pregunta empezó ahí. Jesús no se fue directamente a decir, compararé el reino de Dios en este momento a una semilla de mostaza. No. Jesús empieza y hace diferente en este sentido la parábola y les dice, ¿a qué lo compararemos? Y ahora vea en la línea a donde Jesús se está dirigiendo, a algo pequeño, a algo insignificante, a algo que para los ojos de ellos no tiene valor, a algo de lo que para ellos no tiene ningún sentido. ¿Acaso no era así la persona de Jesús? Cuando nosotros vamos al Evangelio, ni su propia familia daba crédito con respecto a Jesús, ni sus propios hermanos al principio del ministerio de Jesús, ni siquiera ellos le seguían, ni siquiera ellos creían en el mensaje, ni siquiera ellos creían en la palabra de Jesús. Por eso Jesús también dijo, nadie es profeta, ¿a dónde? ¡Qué tremendo! Porque ni los propios le daban la credibilidad de poder venir y ser algo necesario para la vida del ser humano. Mucho menos relevante, mucho menos diferencial,
mucho menos todo aquello que tiene que ver, hermanos, y convertirse en algo trascendente para la vida. Pero por eso dijimos en la introducción de este mensaje, como algo pequeño Dios puede venir y transformarlo en algo grande. Y cuando veo eso, hermanos, lo veo en primer lugar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que puedo ver es eso, como algo pequeño, como una persona de Nazaret, como algo irrelevante de la ciudad más insignificante para el pueblo judío. ¿A dónde nació Jesús? ¿A dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué decían los mismos judíos? De Belén puede salir ¿qué? Algo bueno. De Belén puede nacer algo bueno. Claro, nosotros hoy que estamos a este nivel de la historia, a este lado de la historia, nosotros podemos decir, sí, definitivamente. Pero si nos hubiera tocado vivir en ese momento, ver, por ejemplo, que Jesús nació en Belén, ver que Jesús vivía en Nazaret, ver que Jesús era de las familias más pobres dentro de la sociedad, más pobres dentro de la sociedad judía y dentro de su propio contexto. ¿Por qué lo decimos? Recuerde que para todo judío tenía que venir y presentarse delante del Señor. Y a la hora de venir y presentar a un bebé que acababa de nacer, tenían que presentar una ofrenda, un cordero delante del Señor. Pero el Señor dice, si tan grande es la limitación del que no puede, aunque sean unos palomillos, tienen que venir y traer. ¿Qué presentó María y José delante del Señor cuando fueron a presentar a Jesús? Unos palomillos. La familia de Jesús era del contexto más pobre de los pobres. Entonces, cuando Jesús está hablando, la gente lo identificaba, la gente sabía cómo que ni siquiera, para los judíos Belén ni siquiera existía. Para los judíos era una ciudad que no era nada relevante, nada de bueno. Y por eso la respuesta de ellos, ¿podrá salir algo bueno de Jerusalén? Podrá salir. Y ahora Jesús está diciendo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ellos están viendo su necesidad, ellos están viendo su problema, ellos están viendo su condición, ellos están anhelando la libertad. Jesús el Mesías se presenta y les dicen que, ¿saben qué? Yo soy la respuesta. ¿Tú eres la respuesta? ¿Pero acaso no eres el que nació en Belén? ¿Pero que no acaso eres el hijo del carpintero? ¿Pero acaso que no eres el hijo de María? Ahora tú me estás diciendo que tú eres la respuesta. ¿Cómo, hermanos, algo pequeño se puede venir y comenzar a hacer algo trascendente para que todo aquel, como bien dice la Escritura, pueda venir y acobijarse bajo la cobertura de aquel que realmente lo puede venir y hacer? Originalmente, al poder venir y escuchar ese mensaje, obviamente el que lo podía venir y entender, que muchos no lo entendían en ese momento, quizás comenzaron a divagar y comenzar a pensar sobre qué, hablando del concepto del reino de Dios. Y si hablamos del concepto del reino de Dios, Jesús era el que podía venir y darles libertad, no como ellos querían, porque el reino que Jesús vino a establecer era un reino espiritual, el ya. Pero el reino físico todavía no. Para allá vamos, hermanos. Amén. Para allá vamos. Ahorita el reino de Dios está activo. El reino de Dios está presente. El reino de Dios está más en su auge como nunca más. El problema es que muchas veces usted y yo no lo vemos. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en este problema? ¿Dónde está Dios en esta dificultad? ¿Dónde está Dios en mi crisis en este momento? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios en mi enfermedad? Dios está allí. Dios está sentado en su trono. Él reina, hermanos. Él reina. Por eso nos toca entender, y como bien lo cantábamos en esta mañana, Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Abre mi entendimiento para poder ver lo que no puedo ver.
para poder discernir lo que no puedo discernir, para poder comprender lo que no puedo comprender. Y cuando Dios abra nuestros ojos, veremos lo que no podemos ver. Cuando dan gloria a Dios, Él puede venir y hacerlo. Él puede venir y hacerlo. Oh, me encanta esto, porque cuando veo esto, veo cómo realmente está este mensaje tan relevante, tan trascendente, tan diferencial, pero sobre todo necesario para todos aquellos que lo estaban escuchando. Ahora, Satanás no se iba a quedar tranquilo, hermanos. Si algo quería hacer Satanás, es que esa semillita, yo siempre apunto ahí porque lo estoy viendo, pero esa semillita, esa semilla que ustedes ven ahí, es lo que Jesús estaba sembrando en el corazón. Y como algo pequeño iba a crecer de una manera tan grande, tan grande, tan grande. Por eso es que cuando nosotros vemos con respecto a la persona de Jesús, Satanás, entienda esto, Satanás no es omnisciente. Omnisciente solamente nuestro Dios. Pero de alguna manera, Satanás siempre ha querido venir a intervenir a través de toda la historia. Cuando Jesús nace, Satanás, influenciando a Herodes, ¿qué es lo que quiere venir y hacer? Manda a matar a todos los niños que han nacido en ese momento. Porque Satanás siempre queriendo venir y estorbar aquello que el Señor había puesto, que en un momento iba a ser trascendente, iba a ser relevante, iba a ser diferencial y sobre todo necesario. Cuando Jesús viene y comienza su ministerio, ¿quién intervino para querer venir y estorbar la vida del ministerio de Jesús? ¿Quién? Satanás. Otra vez Satanás. ¿Qué quería Satanás? Estorbar aquello que Dios iba a utilizar como pequeño para que la gente pudiera ver de quién se pudiera venir y tratar. Cuando nosotros vamos a través de los evangelios, una y otra vez, cómo Satanás a través de la inducción hacia otras personas queriendo venir y estorbar la vida de nuestro Señor Jesucristo, eliminar la vida del Señor Jesucristo. Cuando Jesús empieza su ministerio, después de estar de los 40 días, se va para la sinagoga. Jesús entra a la sinagoga y comienza a leer Isaías capítulo 61. Cuando Jesús comienza a leer Isaías capítulo 61, termina, cierra, dice la escritura, la parte a donde dice, hoy se cumple esto, cierra los libros y comienza a decir, hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Que quiso hacer Satanás en ese momento, eliminar aquello que empezaba como una semilla, porque ni siquiera Satanás podía venir y ver lo que esto iba a trascender. Siempre Satanás queriendo estorbar desde que nació Jesús, en su desarrollo, al inicio del ministerio, hermanos, ahí queriendo venir y estorbar. Cuando Jesús dice, hoy esta palabra se cumple, ¿qué hizo el pueblo? ¿Lo recibió? No, todo lo contrario. Dice que lo agarraron, lo llevaron ahí literalmente frente a un despeñadero. ¿Por qué? Querían tirarlo y querían que matarlo. Pero no pudieron. Pero no iba a poder hacer. ¿Y sabe por qué? Porque esto no era de hombres. Esto era esa semilla que Dios había plantado y que Dios iba a comenzar. No era cualquier semilla. No era cualquier semilla. Se trataba del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él tendría que venir y cumplir con su ministerio. Él tendría que venir y cumplir con su misión. Y esa misión era ir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Aún allí, Satanás creyó que podía venir y terminar. Jesús murió, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Y hoy está sentado a la diestra del Padre de Dios. Él está vivo. Él vive el día de hoy. Satanás siempre ha querido venir y detenerlo. Los judíos quisieron venir y detenerlo. Y esto comienzo, hermanos, es algo que empezó con una semilla.
y que hoy esa semilla ha dado fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Qué precioso esto. Y por eso decimos, es interesante venir y entender esto, cómo esa semilla puede convertirse en algo trascendente. Muchos quisieron eliminar a Jesús, no pudieron. La muerte, dice 1 Corintios capítulo 15, no pudo con él. Amén. Cristo venció la muerte, hermanos. Cristo venció la muerte. Por eso escogí estas 4 palabras. La vida de Cristo es trascendente. La vida de Cristo es relevante. La vida de Cristo es diferencial. La vida de Cristo es necesaria para el día de hoy. 4 cosas. La vida de Cristo es trascendente. ¿Por qué? Por su misma persona. Y como hemos estado diciendo, muchos quisieron eliminar a Jesús y no pudieron. La muerte no pudo con él. Por eso Jesús, su vida es trascendente. ¿Sabe lo que significa la palabra trascendente? Que va más allá de los límites ordinarios y de cualquier otra cosa. Va más allá de los límites. El hombre siempre va a querer venir y poner límites. El hombre quiso venir y ponerle límites a Jesús. Satanás quiso venir y ponerle el límite a Jesús. Nadie ha podido con Jesús. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. ¿Cuántos dan gloria por eso? Alaba a tu Rey, iglesia. Bendice el nombre de Jesús. Satanás, el hombre, ha querido venir y ponerle límites. Mao Zedong dijo, el evangelio basado en la persona de Jesús pasará en algunos días. Mao Zedong es el fundador de la iglesia del país chino, China comunista, lo que nosotros conocemos y lo que nosotros vemos hoy. El fundador de China, él dijo, lo que es el evangelio va a pasar. Mandó a quemar todas las Biblias, mandó a encarcelar a todos los cristianos. ¿Sabe cuál es el país que tiene más cristianos el día de hoy? Es China. ¿Sabe quién es el país que tiene más iglesias el día de hoy? Es China. ¿Sabe quién es el país que manda más misioneros el día de hoy? Es China. China, hermanos, Mao Zedong dijo, eso va a pasar, eso lo quitaremos a todas las iglesias. Y hoy más que nunca, China se ha vuelto el país más evangélico de toda la historia de la humanidad. El evangelio nadie lo ha podido detener, a Cristo nadie lo ha podido detener. Por eso es necesario, es relevante, es trascendente y sobre todo diferencial. Qué precioso esto. Mao Zedong se equivocó. Mao Zedong, el fundador de la nación china, se equivocó. Mao Zedong está muerto, Cristo está vivo. Cristo está vivo, iglesia. Alguien alaba a ese Dios en esta mañana. Cristo está vivo. Oh, esto es precioso. Relevante significa importante, significativo, sobresaliente, excelente. ¿Por qué me refiero a esta palabra? Hablando acerca de la persona de Jesús. Porque Jesús a través de todo su ministerio dijo quién era. Y por quién era, uno puede dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Nadie se puede venir y comparar con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir y aludir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que es diferencial? Porque es algo que se distingue de los demás. Mahoma, el Corán, los Vedas y todos aquellos maestros hindú, ninguno de ellos dijo que si moría resucitaría. Ninguno de ellos ha mencionado. Ningún libro sagrado de todas las religiones del mundo, nadie ha hablado acerca de que se le levantaría de los muertos. Solo lo hizo uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, antes de ir a la cruz y antes de morir, mencionó en 3 veces que Él moriría y que estaría 3 días muertos, pero que al tercer día se levantaría con poder y gloria. ¿Y saben qué? Muchos testificaron que lo vieron,
Y hoy nosotros, aunque no lo vemos, creemos, y por eso la Biblia nos llama bienaventurados, porque aunque no vistes, pero creen. ¿Cuántos hay de estos en esta mañana? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Por qué es necesario? Nadie puede vivir sin Cristo. Nadie puede vivir sin Cristo. Todos, quieran o no quieran, necesitan de Cristo. Y todos, quieran o no quieran, reconocerán un día, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y todos estarán de rodillas delante de aquel que reina por los siglos de los siglos. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya, amén, gloria a Dios. Oh, dáselo fuerte, iglesia. Amén, gloria a Dios. Este es Cristo. Cristo es trascendente. Cristo es relevante. Cristo es diferencial. Cristo es necesario. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de Dios. Como algo pequeño iba a cambiar la historia. La historia universal se divide en dos: antes de Cristo, después de Cristo. La historia universal, algo tiene Cristo que ha marcado la historia. Algo tiene Cristo que ha hecho diferentes a muchos de los que hoy somos sus seguidores. Algo tiene Cristo que nos conviene saber y experimentar el amor de Dios. Algo tiene Cristo que puede venir y cambiar aquellos duros de corazón. Algo tiene Cristo que hace la diferencia en el ser humano. Algo tiene Cristo. ¿Sabe qué es algo? Él es la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que ha transformado nuestras vidas. Aleluya por nuestro Salvador. Aleluya por nuestro Salvador. Como algo pequeño podía venir y cambiar. Por eso cuando Jesús confronta a la mujer samaritana, le dice Jesús: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Para comenzar, ni nos llevamos. Judíos y samaritanos no compaginamos, no tenemos los mismos principios. Ni siquiera el monte Gerizim, para los judíos, para los samaritanos, para los judíos, diferente. Horeb es diferente monte. A nosotros nos enseñaron, dijo la mujer samaritana, que ahí es el lugar a donde nosotros tenemos que venir a orar. A los judíos les dijeron que ese es el monte donde tenían que venir y ajustar. ¿Sabes qué, mujer?, le dijo Jesús. La hora viene que ni en ese monte ni en el otro tampoco. No, ninguno de los dos. ¿Sabes qué? Si conocieras y entendieras quién es el que está delante de ti, quién es el que te está diciendo dame de beber, entenderías quién es el que está delante de tus ojos. Y tú le pedirías agua, y ¿sabes qué? Yo te daría agua viva, porque el que conoce a Cristo, recibe a Cristo y acepta a Cristo en su corazón, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque hemos pasado de muerte a vida, de condenación a salvación y vida eterna. ¿Cuántos alaban a Cristo por esta mañana? Dale palmas al Rey. El que conoce a Cristo, el que conoce a Cristo, tiene algo a Cristo, sin duda. Sin duda. Cristo es necesario. Cristo es trascendente. Cristo es relevante. Pero la otra cosa que estoy convencido a lo que Jesús estaba refiriendo era al pueblo que Dios iba a levantar a partir de ahí. Por eso Satanás siempre quiso venir y estorbar el avance de los redimidos.
empezando desde su líder. Eliminemos al líder y se acabó todo. Se equivocó Satanás. Bueno, eliminemos entonces a sus seguidores. ¿Y sabe qué dice la palabra, hermanos? Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Déjame decirte algo. Yo fundaré mi iglesia, pero no estará basada en ti, Pedro. Pedro no es el fundamento de la iglesia. Te fundaré mi iglesia sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. No es Pedro, es Cristo. ¿Y sabes qué, Pedro? Déjame decirte esto. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, usted y yo somos más que vencedores. Vencedores en Cristo, vencedores en Cristo. ¿Cuántos vencedores hay en esta mañana? ¿Cuántos vencedores hay en esta mañana? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Como algo pequeño podía venir y comenzar a hacerse algo grande. El evangelio comenzó con Jesús llamando y reclutando a unos pocos. Comenzó con 12. A esos 12 encaminó, Hechos capítulo 1, para que puedan venir y compartir las palabras de las buenas nuevas del evangelio. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2, e inmediatamente después del advenimiento del Espíritu de Dios, nos damos cuenta, hermanos, cómo realmente eso fue creciendo, 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 creciendo hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque el evangelio no es un invento humano. El evangelio no es un ideal o pensamiento de un ser humano. El evangelio está en el corazón de Dios y Cristo es la cabeza. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? De la misma manera que así Cristo es trascendente, Cristo es relevante, Cristo es diferencial y sobre todo necesario, la iglesia que el Señor ha levantado también tiene que ser de la misma manera. La iglesia tiene que ser trascendente. La iglesia tiene que ser relevante. La iglesia tiene que ser diferencial. Y la iglesia tiene que ser necesaria. Pero ¿sabe lo que ha metido Satanás? Es todo lo contrario. No, la iglesia es intrascendente. No, no, no. La iglesia de hoy no es relevante. No, no, no. La iglesia no hace la diferencia. Y en cierta medida no estamos haciendo la diferencia. Y mucho menos la iglesia del Señor hoy en este tiempo no es necesaria. Por eso es saber escuchar y entender lo que Jesús está queriendo venir y decirnos en este sentido. ¿Cuándo es que la iglesia es trascendente? Cuando va más allá de los límites ordinarios o de cualquier otro índole. ¿Quién es el que se encierra en algún momento y decimos, no, hasta aquí podemos llegar? No, hasta aquí tenemos la capacidad. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos siendo intrascendentes. Porque hemos dejado a un lado nuestra fe. Hemos dejado a un lado nuestra convicción. Y hemos dejado a un lado nuestra tarea. Me gocé cuando mandó la información el hermano Agüero. Me encantó uno de esos videos. Y me conmovió hasta el alma. Como un grupo de hombres y mujeres, jóvenes y niños ahí. Quizás unos 20. No sé cuántos habían. Con 2 guitarras. ¿Cómo me dijeron que se llama? No, yo creí que era pero no es eso, me dijeron. Charango, me dijo. Con un charango. En una montaña.
porque se ve que las nubes están al nivel. A todos bien abrigados ahí, en una montaña, alabando al Señor, bendiciendo el nombre del Señor, diciéndole al Señor, te amo. Oh, y yo le decía a los hermanos, ¿y por qué no lo sacamos? Bueno, hermano Richard va a estar el viernes. ¿Dónde está Pablo? No veo a Pablo. La mamá lo regañó el domingo. ¿Manda? Sí, hijo, búscamelo a ver si se puede en WhatsApp. Y es que se me olvidó. Y yo dije, se los iba a poner. Hermanos, pero ¿cómo estar en una montaña cantando, pero sobre todo cumpliendo la tarea? ¿Saben qué estaban haciendo? Bautizando a ese joven. Bautizando a ese joven. Y yo decía, pero si allí la temperatura de estar, porque todos se ve que tienen jacket, con gorras ahí, todo así. ¿Cómo ha de estar esa agua? Pero estaban cumpliendo la tarea. Cuando la iglesia cumple con su tarea y no se pone límites a la hora de venir y cumplir, está siendo trascendente. Está siendo trascendente. A eso nos está llamando el Señor. No se puede. Ahí se los debo, hermanos. Relevante. La iglesia tiene que ser importante y significativa, sobre todo sobresaliente y excelente. ¿Por qué? Porque no nos rige palabra de hombre, nos rige la palabra de Dios. Y por eso dice Pedro, nos conviene estar atentos a esa palabra profética que no es de carácter reservado, sino es para todo aquel que quiera venir y exponerse. La iglesia debe de ser diferencial, y lo es, no por nosotros, sino por quien la fundó, Cristo nuestro Señor, y sobre todo necesaria. Y esto fue tan puntual el día de ayer en el evangelismo, y yo estaba haciendo memoria de esto. Llegamos el día de ayer como a las 7:30, quizás 7:30 llegamos, y habían bomberos en ese momento. Y dije yo, algo pasó. Y llegamos, comenzamos a repartir el pan, comenzamos a repartir el café. Después me dice el hermano Daniel, ¿sabe qué pasó, pastor? ¿Por qué estaban los bomberos y ahí la policía? ¿Qué pasó? Una persona murió. Una persona murió. Y le habían compartido al hermano Daniel que unos minutos antes esa persona había estado ahí. Me imagino que quizás algún paro le dio. Y estando ahí sentado, yo no sé cómo estaba, después murió. Y llegamos nosotros. Y llegamos nosotros. Y llegamos no solo para poder venir y compartir un pedacito de pan con un café, sino con un mensaje de esperanza, con un mensaje que pueda venir y darle paz y seguridad a aquel que lo necesita. Y esa es nuestra tarea. Mientras muchos se mueren sin Cristo y sin esperanza, ¿qué está haciendo la iglesia? Cuando muchos literalmente están muriendo, ¿a dónde estaba la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? ¿Solo el pastor? ¿Quién es la iglesia? Mientras la gente se muere sin Cristo y sin esperanza, y literal, y nosotros llegamos, ahí vino el mensaje que Dios me dijo: para esto he puesto a la iglesia. Esta es la tarea de la iglesia. Esto es el mensaje que la iglesia tiene que venir y llevar. Mientras unos mueren, la iglesia está pasiva. La iglesia está escondida. La iglesia no quiere venir y salir. ¿Cómo queremos ser relevantes? ¿Cómo queremos ser trascendentes?
¿Cómo queremos decir que la iglesia es necesaria si la iglesia no está cumpliendo con la tarea? Pero cuando la iglesia entienda y cumpla para qué hemos sido puestos, comenzaremos a ver, hermanos, lo que esto significa. ¿Y quién es la iglesia? Usted, yo. Y donde quiera que usted y yo nos movamos, ahí va la iglesia. Y lo que tiene que usted es no callar, sino compartir. No callar, sino compartir. Hermano José, permítame, hermano José, utilizar su vida. Es fruto de esto. El día miércoles estábamos cantando. El miércoles dirigí yo, ¿sí? Estábamos cantando y al final del mensaje comencé a cantar y le dije, me acompañó Juan José, cuán profundo es tu amor. Y cuando estábamos allá abajo me dice el hermano José, qué preciosa alabanza, qué bonito todo lo que dicen. Nunca lo había oído, nunca. ¿Saben qué? Hermano José hace un poquito más de un mes ahí iba caminando y alguien se le acercó, esa es la tarea de la iglesia, a decirle, usted necesita de Dios, usted necesita a Cristo. Ese día él entró, ese día no aceptó a Cristo, el siguiente domingo no aceptó a Cristo, hace 2 domingos él aceptó a Cristo y hoy es parte de la familia de Dios. Hoy él ha pasado de muerte a vida. ¿Y sabe qué? Su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En la tarea de la iglesia es necesaria. Pero Satanás nos ha dicho, no es necesaria. Y nosotros todavía nos damos el lujo de decir, ¿vas a ir al culto? No. ¿Vas a ir a la iglesia? Y no. Creemos que todavía no es necesaria la iglesia. Hay tanto que decir con todo esto. Pero como algo pequeño puede venir y crecer. El evangelio seguirá creciendo. Y muchos hermanos estarán abrazando a aquel que en algún momento lo vieron insignificante, pero lo vieron insignificante porque no lo vieron con los ojos espirituales. Pero a ese Jesús al cual crucificaron y que muchos, aun cuando hoy resucitó, no creen en él. Ese Jesús que por 12 fueron vistos cuando él ascendía al cielo, los ángeles aparecieron una vez más y le dijeron, ¿saben qué? Ese Jesús que ustedes están viendo que hoy está ascendiendo, volverá a venir. Volverá a venir. Y dice el libro de Apocalipsis que vendrá sentado, ya no como siervo vendrá, sino que viene sentado en un caballo blanco. Y en su muslo dice, Rey de Reyes, Señor de señores. Jesús viene por segunda vez y viene por su iglesia, los redimidos, los salvados, aquellos que le aceptan en su corazón. Dale palmas al Rey en esta hora. Él viene por usted, Él viene por mi Padre. Te honramos en esta mañana, te bendecimos en esta hora. ¿Cuánta razón, Señor, tiene el salmista a la hora de venir y decir, bendice alma mía Jehová? Que mi alma te bendiga, que mi alma te alabe, Señor, en esta mañana. Y que sobre todo, Señor, esa palabra pueda venir y traer esperanza, pero sobre todo desafiar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y mientras la iglesia ora, yo quisiera preguntar en esta mañana, Cristo es necesario, porque sin Él es imposible vivir la vida, pero con Él, Él hace la diferencia en tu vida. Por eso yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Póngase de pie y daremos gloria a Dios porque usted ha entendido que Cristo es necesario.
Y se dará cuenta lo que Cristo puede hacer por usted, por los suyos, por su familia, por su matrimonio, en todo. Habrá alguien en esta mañana que sabe que necesita a Dios en su vida. Póngase de pie y oraremos por usted en esta hora. Él es necesario, Él es necesario. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios. Póngase de pie y oraremos por usted hoy en esta mañana. Amante Dios, muchas gracias por tu palabra, por lo que nos retas, por lo que nos enseñas. Sigue hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Sigue desafiándonos y sobre todo, haznos entender la necesidad, Señor, de reconocer que la iglesia tiene que ser trascendente, que la iglesia tiene que ser relevante, que la iglesia tiene que marcar la diferencia, que la iglesia debe de conceptualizarse como necesaria hoy más que nunca en cada una de nuestras vidas. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén.